Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramón Ortigosa, soy el tutor de gestión financiera y el objeto de esta grabación es resaltar los aspectos más importantes de los dos primeros temas del programa. Antes de comenzar con ello, quiero resaltar que no podéis perder de vista vuestro objetivo esencial, que es aprobar la oposición. Y en esto quiero insistir, el objetivo básico, fundamental, número uno, casi exclusivo, es aprobar la oposición. En consecuencia, pues debemos de centrarnos más y trabajar más los temas esenciales, es decir, aquellos temas que tienen mayor trascendencia en el primer examen tipo test y en el caso práctico. Y no desviar nuestra atención, puesto que tenemos poco tiempo, en aspectos superfluos que quitan tiempo y que no aportan nada de cara a este objetivo esencial que digo que es aprobar. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos vamos a comenzar con este pequeño resumen. El tema 1, que está dedicado al presupuesto y las leyes presupuestarias, es un tema que no tiene realmente trascendencia para el caso práctico. No os vais a encontrar nada referente a estos temas en el supuesto práctico que os puedan poner en el ejercicio, y del que tradicionalmente tampoco se suele preguntar nada o muy poquito en el examen tipo test. Tradicionalmente nunca ha habido más allá de una pregunta, dos a lo sumo, normalmente ninguna referente a este tema. Eso no quiere decir que no tengamos que estudiarlo por lo que pueda ocurrir. Entonces, en consecuencia, mi recomendación es que nos quedemos con las ideas esenciales que nos permitan salir del paso de alguna pregunta que nos puedan hacer en el examen tipo test y no entrar, os lo recomiendo, en mayores complicaciones. Bueno, la primera parte de este tema está dedicada al presupuesto con carácter general, las ideologías presupuestarias, y entonces, bueno, podéis completar todo lo que yo hablo aquí con estas transparencias que estáis viendo y también con las guías de estudio, y entonces, bueno, voy a resaltar lo que es realmente más importante. En cualquier caso, en estas transparencias, en color rojo, tenéis destacado aquello que es más importante, más interesante. Bueno, la primera idea es saber qué es un presupuesto. Términos generales, un presupuesto no es más que una planificación económica donde planificamos gastos e ingresos que vamos a tener durante un periodo determinado de tiempo. En el sentido de que es una planificación, quiere decirse que el presupuesto se elabora siempre por adelantado, estamos previendo gastos y previendo ingresos. Lo más interesante de este punto es saber cuáles son las características esenciales que tiene que cumplir todo presupuesto, y dichas características son las siguientes. En primer lugar, como acabo de decir, un presupuesto es una planificación, una previsión temporal, donde planificamos los gastos y los ingresos que vamos a tener en un determinado periodo de tiempo. El presupuesto, aprovechando la circunstancia, es periódico, es decir, se elabora para periodos regulares de tiempo. En nuestro caso, como ya sabéis, nuestros presupuestos tienen carácter anual. Muy importante es que el presupuesto es una previsión normativa, es decir, característica esencial. Todo presupuesto se aprueba mediante una ley. En nuestro caso será la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y la última nota importante de todo presupuesto es que todo presupuesto tiene que estar formalmente equilibrado. Formalmente o contablemente son términos sinónimos. ¿Esto qué quiere decir? Que un presupuesto hay que presentarlo cuadrado. La cifra de ingresos tiene que sumar la misma cantidad que la cifra de gastos. Es importante también que distingamos dentro de los equilibrios que se pueden aplicar al presupuesto este concepto de de equilibrio formal que acabo de señalar y que, como he dicho, lo cumplen todos los presupuestos, con otro tipo de equilibrio que es lo que llamamos el equilibrio económico o el equilibrio presupuestario. Esto no es una característica general de todos los presupuestos, es una característica que exige la ideología clásica, lo que llamamos el presupuesto clásico. ¿Qué significa este equilibrio económico? Es decir, que un presupuesto está económicamente o presupuestariamente equilibrado. Significa que con los ingresos ordinarios, es decir, aquellos ingresos que obtenemos propios de la actividad del Estado, como por ejemplo los ingresos que provienen del cobro de los impuestos, del cobro de tasas, de precios públicos, de enajenación de bienes, etcétera, con esos ingresos que provienen de nuestra actividad ordinaria, tenemos que ser capaces de financiar
todos los gastos que aparecen en el presupuesto. Todos los gastos que aparecen en el presupuesto se consideran gastos ordinarios porque los gastos extraordinarios son aquellos que no hemos tenido noticia de ellos y en consecuencia no figuran reflejados en un presupuesto. En consecuencia, equilibrio económico, con mis ingresos ordinarios voy a cubrir la totalidad de los gastos. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengo necesidad para cubrir esa totalidad de los gastos de recurrir a pedir préstamos, a endeudarme, etcétera, y en consecuencia un presupuesto económicamente equilibrado es un presupuesto que no presenta déficit. Bueno, ya insistiremos probablemente un poquito más en esta característica. Otro tema, otro punto que se resalta en esta primera parte del tema son hablar un poquito, tener una idea somera de cuáles han sido las dos ideologías presupuestarias más importantes a lo largo del tiempo. Esas ideologías han sido dos, totalmente contrapuestas. La ideología clásica, presupuesto clásico, es una ideología que se basa en el liberalismo económico que defienden los estados liberales y que se caracteriza, como ahora comentaremos, por tres tipos de principios. Contra esta teoría clásica hay otra ideología, que es la ideología de la estabilización económica, que se caracteriza por todo lo contrario de lo que diremos actualmente. Bien, ¿cuáles son estos principios económicos en los que se fundamenta el presupuesto clásico? 4 principios. Limitación del gasto público, contra menos gastemos mejor, el gasto público hay que reducirlo al mínimo posible. Neutralidad impositiva, los impuestos no deben obstaculizar el desarrollo económico del sector privado y deben guardar relación con las prestaciones que los individuos reciben del Estado. Y de todos ellos el más importante, el principio esencial clásico por excelencia, que es el principio del equilibrio presupuestario o equilibrio económico anual. Es decir, aquí estamos exigiendo, en la teoría clásica se está exigiendo en un presupuesto clásico, se está exigiendo que con los ingresos ordinarios seamos capaces de financiar todos nuestros gastos. En consecuencia, en el presupuesto clásico no se admite el déficit público porque no tenemos necesidad de recurrir al endeudamiento. Además de estos principios económicos, el presupuesto clásico también se caracteriza por unos principios de tipo político y unos principios de tipo contable que, ojo al dato, siguen estando vigentes, no se han derogado en absoluto y muchos de ellos están recogidos bien en la Constitución, bien en la Ley General Presupuestaria. Dentro de la cantidad tremenda de principios de tipo político y de principios de tipo clásico que hay, los más relevantes, los más interesantes, por lo que respecta a los principios de tipo político, pues son el principio de competencia, atribuye una competencia específica a cada poder en la elaboración, dentro de lo que es el ciclo presupuestario. Este es el principio que establece que la elaboración del presupuesto le corresponde al gobierno, al poder ejecutivo, la aprobación al poder legislativo y la ejecución de nuevo al poder ejecutivo. El principio de universalidad, el presupuesto debe de incluir todos los gastos y todos los ingresos que se prevean realizar, no puede haber gastos o ingresos que no estén reflejados en el presupuesto. El principio de unidad, solo debe existir un único presupuesto, el legislativo, las Cortes en nuestro caso no aprueban cientos de presupuestos, aprueban uno solo, aunque se componga de muchas cosas que en nuestro caso llamamos presupuestos generales del Estado, y probablemente uno de los principios más importantes y que más juego nos van a dar, que es el principio de especialidad. Dice, este principio de especialidad tiene tres acepciones distintas, 3 puntos de vista: cuantitativa, cualitativa y temporal. Cuantitativa dice que solo podemos gastar hasta la cantidad que tenemos reflejada en el presupuesto, no podemos gastar por encima de la cifra que refleja el presupuesto. Cualitativa, hay que gastar en aquello que dice el presupuesto y no en otra cosa. Y temporal, solo podemos gastar durante el periodo anual, en este caso, que tiene vigencia el presupuesto. Además de estos principios políticos, hay unos principios contables relacionados con los anteriores. También los 2 o 3 más importantes son los que tenéis en esta transparencia. El principio de unidad de caja es el equivalente al principio de unidad. El principio de unidad de caja dice que solamente debe existir una caja única, que en nuestro caso vamos a llamar tesoro público, donde se custodian, se guardan todos los fondos y valores de la hacienda pública estatal. El principio de presupuesto bruto, que es complementario del principio de universalidad, dice que en el presupuesto hay que incluir todos los gastos y todos los ingresos, pero cada cosa por su importe bruto, es decir, sin compensaciones o minoraciones entre ambos.
Y otro principio interesante es el principio de no afectación, que dice que cualquier ingreso se destina a financiar cualquier gasto público, salvo que por una ley se determine que un determinado ingreso solo puede aplicarse a financiar un determinado gasto. Bueno, son los principios, como digo, que establece la ideología clásica. A esta ideología le sucedió otra totalmente contrapuesta, es la ideología de la estabilización económica, y lo que caracteriza a esta ideología en cualquiera de sus tres presupuestos más relevantes, el compensatorio, el cíclico o el de estabilización automática, es que es totalmente contraria a la ideología clásica. En primer lugar, todos estos presupuestos de estabilización económica niegan el equilibrio presupuestario, es decir, no exigen que los ingresos ordinarios sean capaces de financiar todos los gastos, y por otra parte defienden el intervencionismo del Estado para compensar la demanda del sector privado y la utilización del déficit público. Aquí va a haber déficit, puesto que son presupuestos que no están económicamente equilibrados, la utilización del déficit público como elemento estabilizador de la economía. Las tres tendencias más importantes de esta ideología son el presupuesto compensatorio, que se debe a Keynes, el cíclico y el de estabilización automática. Bien, y para terminar con esta primera parte de este tema, vamos a hablar de técnicas presupuestarias, en concreto de una técnica presupuestaria que es la técnica del presupuesto por programas. Es una técnica presupuestaria, junto con el presupuesto base cero, que para nosotros tiene menos importancia ya que no se aplica en nuestro caso. Estas técnicas presupuestarias tienen como objetivo esencial asignar de la manera más eficaz posible los recursos. Entonces, esta técnica del presupuesto por programas, ¿en qué consiste? Consiste en presupuestar, en poner de manifiesto los programas de acción, es decir, las cosas que quiere hacer cada unidad administrativa, indicando qué recursos necesita para llevar a cabo esos programas y indicando también o señalando también un conjunto de indicadores de los medios físicos sobre los que actúa dicho programa e indicadores de resultados para poder comparar y para poder medir los productos o servicios que se obtendrán como resultado de ese programa. Bien. Para aplicar esta técnica, los pasos que hay que seguir en la elaboración de un presupuesto es, en primer lugar, identificar qué objetivos debe cumplir cada unidad administrativa, cada servicio, cada centro gestor. A continuación, plantear diferentes alternativas, en nuestro caso a cada una de estas alternativas las llamamos programa, para cumplir esos objetivos, evaluar lógicamente estos programas para elegir de manera lógica, de manera racional, alguno de ellos, algún programa alternativo. A continuación, pues presupuestar el programa, los programas que hayamos elegido. Finalmente, el presupuesto ya lo tenemos elaborado, se aprobará por las Cortes, se ejecutará y al final del ejercicio procedemos a lo que llamamos la liquidación del presupuesto. En ese momento lo que haremos será comparar lo que hemos presupuestado con lo que hemos obtenido, poner de manifiesto qué desviaciones han podido producir y tener en cuenta dichas desviaciones para poder elaborar el presupuesto del ejercicio siguiente. Esto tradicionalmente se acostumbra a agrupar en lo que se conocen como las 4 fases del presupuesto por programas, que son la fase de planificación, donde seleccionamos objetivos e identificamos programas al cumplimiento de esos objetivos, la fase de programación, donde evaluamos esos programas alternativos y elegimos racionalmente cuál es el mejor, la fase de presupuestación, donde presupuestaremos el programa elegido, y la fase de control. Bien. Un tema esencial y fundamental en el presupuesto por programas es que estas dos primeras fases, planificación y programación, tienen un horizonte plurianual, en nuestro caso 3 años. Es decir, nosotros identificamos objetivos y planificamos o asociamos programas para el cumplimiento de esos objetivos con una meta, con un horizonte temporal de 3 años. Por ejemplo, yo quiero construir en los próximos 3 años 100 hospitales por un montante total de 100 millones de pesetas, perdón, 100 millones de euros. ¿Qué es lo que presupuestaremos? Presupuestaremos de esos 100 hospitales que queremos construir en los 3 próximos años solamente lo que corresponde al ejercicio
al primero de los ejercicios. Para el año que viene, que es lo que estoy presupuestando, de esos 100 hospitales, quiero construir 40 con un coste de 40 millones. Bien, cuando lleguemos a la fase de control y comparemos lo que hemos obtenido con lo que se ha presupuestado, si yo, por ejemplo, en vez de construir 40 hospitales, he construido nada más que 35, y eso me ha costado, por ejemplo, 45 millones, esa desviación que llevo, tanto en unidades físicas como en unidades monetarias, lo tendré que tener en cuenta para elaborar el presupuesto del año anterior. Ya esos 5 hospitales de menos lo tendremos que tener en cuenta en la planificación, en la programación de los 2 años que me quedan pendientes. ¿De acuerdo? Bueno, además de esta técnica del presupuesto por programas, pero esta nos importa menos, está otra técnica de asignación eficaz de recursos, que es el presupuesto base cero. Aquí la idea es que es una técnica donde partimos todos los años de la nada, partimos elaborando un presupuesto, por eso se llama base cero, partiendo de cero, es decir, sin tener en cuenta el presupuesto de años anteriores. En ese sentido, este es el único presupuesto que tiene como característica ser no incrementalista, no puede incrementar ninguna partida porque no tenemos en cuenta el presupuesto de los años anteriores. Y lo más interesante de esta técnica presupuestaria, pues es un poco que nos manejemos con este conjunto de definiciones, en las que no me voy a entretener, que tenéis en esta transparencia. Bien, vamos a iniciar o vamos a resumir también un poquito la segunda parte de este tema, que hace referencia a las leyes presupuestarias. Las leyes presupuestarias esenciales que tenemos que manejar, en las que se fundamenta todo esto que estamos llamando gestión financiera, son la Ley General Presupuestaria, nuestra norma por excelencia, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley Anual de Presupuestos de cada año. En esta parte del tema 1 vamos a hacer referencia a las 2 primeras, es decir, a la Ley General Presupuestaria y a la Ley de Estabilidad. Bueno, pues resumimos un poquito lo más interesante de estas 2 normas. Por lo que respecta a la Ley General Presupuestaria, insisto, es nuestra norma fundamental. Hay que saber que esta es la norma mediante la que se regula el régimen presupuestario, económico, financiero y de contabilidad de contabilidad y de intervención y control financiero del sector público estatal. Primera nota importante, la Ley General Presupuestaria solo se aplica al sector público estatal, es decir, no es una norma que vayamos a aplicar a las comunidades autónomas o que vayamos a aplicar a las entidades locales, solo sector público estatal. Bien, esta norma de la Ley General Presupuestaria se estructura en un conjunto de títulos, estos 7 títulos que tenéis aquí delante, y para nosotros, al objeto de ser lo más eficaces y lo más efectivos posibles, de todos los 7 títulos que hay, solamente nos interesan unos determinados títulos. Nos interesa el título primero porque se habla del ámbito de aplicación de esta ley. Ya sabemos que el ámbito de aplicación es el sector público estatal, pero lo interesante es que esta norma divide el sector público estatal en 3 subsectores: sector público administrativo, empresarial y fundacional, y debemos conocer qué es lo que se integra en cada uno de esos 3 subsectores. Por ejemplo, en el sector público administrativo, pues la Administración General del Estado, los organismos autónomos, la Seguridad Social, las agencias estatales, etcétera. En el sector público empresarial, las entidades públicas empresariales y las sociedades, y en el sector público fundacional, pues las fundaciones de titularidad pública estatal. El título segundo es el más importante para nosotros. Es un título que hace referencia a los presupuestos generales del Estado, y ahí se regula, se define qué son los presupuestos generales del Estado, de qué se componen esos presupuestos generales del Estado, cómo es el proceso de elaboración de estos presupuestos. En este título también se hace referencia a las modificaciones de crédito, al proceso de ejecución del gasto público, tanto el procedimiento ordinario con sus distintas fases, como los procedimientos especiales de pagos a justificar y de anticipos de caja fija. Y bueno, como ya podéis ver, pues es un título fundamental dentro de la Ley General Presupuestaria, que nos cubre bastante de los temas del programa. El título tercero no nos afecta absolutamente para nada, relaciones financieras con otras administraciones. Lo mismo cabe decir del título cuarto,
porque hace referencia a las operaciones de la deuda, cosa que tampoco vamos a estudiar aquí. El título quinto se refiere a la contabilidad pública, la contabilidad del sector público estatal, y es un título que hay que tener en cuenta aquellos compañeros que vais por el turno libre. Para los que vais por promoción interna, evidentemente el tema de contabilidad pública no entra en el programa. Y por último, si es importante, si es interesante, el título sexto es el título que habla del control interno, el control a cargo de la intervención general de la Administración del Estado en sus tres vertientes: control financiero permanente, auditoría pública y función interventora. Este título 2 y este título 6 son los dos títulos que no debemos de perder de vista, los títulos esenciales que manejaremos dentro de la Ley General Presupuestaria. Bien, y entramos en esta norma antipática, difícil de comprender, etcétera, que es la Ley Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ya os adelanto que es una norma muy densa, muy técnica y muy difícil de entender. Yo os recomiendo, si queréis hacerme caso, pues casi diría que mejor para vosotros, que no intentéis leerla entera, de leerla del boletín oficial del Estado, leer el texto normativo, porque como os digo es muy compleja, es muy técnica y no es nada fácil de entender. Entonces a nosotros, para el tipo de cosas que hay que saber, para las preguntas que nos puedan hacer en un determinado test, solamente nos vamos a centrar en aquellos aspectos que, bueno, que son esenciales, que tenemos que conocer de esta norma. Esta norma, como muchos sabréis, es el desarrollo del artículo 135 de la Constitución y pretende dos objetivos esenciales: establecer cuáles son los principios rectores, los principios fundamentales que vinculan a todos los poderes públicos. Cuando digo todos los poderes públicos es a todos los poderes del sector público y a los que debe de adecuarse la política presupuestaria del sector público. Es decir, a la hora de elaborar un presupuesto, a la hora de establecer una política presupuestaria en el sector público, hay que respetar necesariamente estos principios rectores que dice esta norma. Y por otra parte, como dentro de los principios rectores que dice esta norma, los dos principios esenciales, que son los que dan nombre a la ley, son el principio de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera, bueno, pues esta norma también nos habla de cómo instrumentar, cómo poner en marcha, pues estos dos principios fundamentales. Un tema importante es el ámbito de aplicación de esta ley. Esta ley se aplica a todo el sector público en su conjunto. Y lo más importante es cómo divide esta norma el sector público. Esta norma divide el sector público en dos grandes apartados, dos grandes sectores, lo que llamamos el sector administraciones públicas y el resto. ¿Qué componen las administraciones públicas? La administración central, es decir, el Estado con sus organismos, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la seguridad social. Y todo lo que no es esto es el resto del sector público, es decir, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles, etcétera. Todo lo que no es administración pública. A nosotros nos interesa especialmente este sector, porque es en el que trabajamos, en el que nos vamos a mover, y es también, por otra parte, al que mayor referencia hace esta norma. Bueno, pues lo primero decía que como objetivo fundamental de esta ley es establecer esos principios esenciales a los que tiene que adecuarse la política presupuestaria del sector público, y esos principios son 7, los que tenéis aquí: estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación de recursos, responsabilidad y lealtad institucional. De estos 7 principios no todos tienen el mismo peso, vamos a decir, la misma trascendencia. Hay 2 que son fundamentales, son los que dan nombre a esta norma: estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y es también muy interesante el principio de plurianualidad. El resto de los principios, transparencia, eficiencia en la asignación de recursos, responsabilidad y lealtad, bueno, pues están ahí, pero para nosotros van a ser de menor aplicación. Bueno, pues vamos a referirnos a estos 3 principios fundamentales que establece esta norma. Primero es el principio de estabilidad. Dice este principio que para las administraciones públicas se entiende por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o superávit estructural. Aparece aquí entonces un nuevo término, un nuevo concepto: equilibrio estructural. Habíamos hablado de equilibrio formal,
suma de gastos igual a suma de ingresos, equilibrio económico, suma de gastos igual a ingresos ordinarios, y ahora hablamos de otro equilibrio, que es el equilibrio estructural. Equilibrio estructural significa que con los ingresos ordinarios tenemos que financiar no todos los gastos, sino aquellos gastos que consideramos estructurales. ¿Y qué son estos gastos estructurales? Casi lo dice su propio nombre, son los gastos que se deben a la propia envergadura, a la propia estructura de la administración pública. Por ser más grande o por ser más pequeña, bueno, pues tenemos mayor gasto o menor gasto de personal, mayores gastos corrientes o menores gastos corrientes, etcétera. Todos estos gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, etcétera, que se deben a la estructura, a la envergadura de la administración, es lo que consideramos gastos estructurales. Entonces, aquí lo que exigimos como principio de estabilidad presupuestaria es que con los ingresos ordinarios seamos capaces de cubrir todos esos gastos de carácter estructural. Evidentemente, esta condición de equilibrio estructural es menos exigente que la que veíamos anteriormente en el presupuesto clásico de equilibrio económico presupuestario, porque ahí estamos exigiendo que con los ingresos ordinarios no solo financiemos los gastos estructurales, sino la totalidad de los gastos. Bien, el otro principio fundamental es el principio de sostenibilidad financiera. Este principio hay que tenerlo presente cuando estamos haciendo algo a lo que ya llegaremos, que son los gastos plurianuales. Y aquí lo que me dice es que se entiende por sostenibilidad financiera la capacidad para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. Es decir, a la hora de contraer gastos no solamente con cargo a este ejercicio, sino con cargo a ejercicios posteriores, tenemos que tener en cuenta este principio. Nosotros podremos contraer gastos con cargo a este ejercicio y con cargo a ejercicios posteriores siempre que seamos capaces de financiar esos compromisos de gasto, esos gastos que estamos adquiriendo, sin sobrepasar el límite de déficit de deuda pública y de morosidad de deuda comercial permitido. Y por citar otro principio más de los 7 importante, es el principio de plurianualidad. El principio de plurianualidad, de alguna forma, sin decirlo directamente, está consagrando lo que decíamos del presupuesto por programas. Dice que la elaboración de los presupuestos se encuadra en un marco presupuestario a medio plazo, en nuestro caso son 3 años, compatible con el principio de anualidad que rige la aprobación y la ejecución de los presupuestos. Si recordáis, decíamos que en el presupuesto por programas, las 2 primeras fases, planificación y programación, que es lo que me permitía elaborar el presupuesto, eso lo hacíamos con una visión plurianual. Y sin embargo, eso era compatible con presupuestar solamente el primer periodo de los 3, porque el presupuesto solamente se aprueba y tiene validez para un ejercicio. Bueno, el resto de los principios, transparencia, eficiencia en la asignación de los recursos, no aportan demasiado y en todo caso pues tenéis en estas transparencias el enunciado de los textos. Bien. Decíamos que otro de los objetivos que pretende esta norma es establecer una serie de procedimientos, de mecanismos para poder instrumentar los principios de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera. A este respecto, ¿qué es lo más importante que dice esta norma? Lo primero que dice es que ninguna administración pública puede incurrir en déficit estructural. Es lógico porque estamos diciendo que tiene que cumplir el principio de estabilidad presupuestaria y eso exige estar en una situación de equilibrio o superávit estructural. No obstante, me dice esta primera premisa que en el conjunto de las administraciones públicas, cuando se están abordando reformas estructurales a largo plazo, podemos incurrir en un déficit estructural del 0,4% del PIB nacional. Realmente este es un déficit muy pequeñito, es casi como estar en una situación de equilibrio estructural. Esta cifra mágica de no poder sobrepasar este déficit del 0,4% del PIB lo tendremos que cumplir, en nuestro caso, en el año 2020. Hasta el 2020 no será exigible el no superar este déficit del 0,4% del PIB nacional. Por otra parte, dice esta norma también que los ayuntamientos, es decir, las corporaciones locales y la seguridad social deben mantener una posición de equilibrio o de superávit presupuestario. Es decir,
a las corporaciones locales y a la Seguridad Social les está exigiendo una condición mucho más dura, que no incurran en déficit estructural, es decir, es que no incurran en déficit económico, en déficit presupuestario. Es decir, a corporaciones locales y a Seguridad Social se les está exigiendo que con los ingresos ordinarios financien la totalidad de sus gastos. Y por último, hay otra cosita que nos dice esta transparencia, nos dice esta norma, que es lo que generalmente se conoce como la regla del gasto. La regla del gasto, yo os aconsejo que no intentéis ir más allá de la idea que os transmito. Realmente lo que quiere decir es que lo que puede variar el gasto de un ejercicio a otro, lo que yo puedo incrementar mi presupuesto de gastos el año que viene con respecto al presupuesto de gastos que tengo el año actual, no puede superar en ningún momento la tasa media de crecimiento que se prevea para el PIB. Es una regla muy lógica porque si nosotros incrementásemos el gasto más de lo que pensamos que va a crecer nuestra economía, pues lógicamente estaríamos incurriendo sistemáticamente en una situación deficitaria. También dice esta norma que los ingresos que excedan de los previstos hay que destinarlos a reducir el nivel de endeudamiento histórico que tenemos, que el máximo endeudamiento que se permite para el conjunto de las administraciones públicas no puede superar el 60% del PIB nacional. Insisto, esta cifra del 60% en cuanto a endeudamiento tampoco se aplicará hasta el año 2020. El Estado y las comunidades autónomas tienen que estar autorizados por ley para poder emitir deuda pública. Y una última, relativamente importante e interesante, que dice que los créditos presupuestarios para satisfacer los intereses y el capital de la deuda, en definitiva los gastos derivados de la deuda, tienen que recogerse en el presupuesto, no pueden ser objeto de enmienda o modificación, y aquí viene lo importante: su pago gozará de prioridad absoluta frente a cualquier otro gasto. Es decir, si por casualmente nos encontrásemos en una situación de tesorería complicada, donde no hay para pagar todos los gastos que hemos adquirido, primeramente se pagarán los gastos relativos a la deuda y después, si queda, se pagará lo demás. Ojo con esta norma, que es, bajo mi punto de vista, bastante leonina. Bien. Más cosas con respecto a la estabilidad, a los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. Los objetivos de déficit y de endeudamiento, es decir, los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, los fija el Gobierno mediante acuerdo de Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local. Y estos objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, el Gobierno los fija tanto para el conjunto de las administraciones públicas como para cada uno de sus subsectores: Estado, comunidades autónomas, corporaciones locales y administración local. Este acuerdo de Consejo de Ministros incluye también el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado. Esto es un tema esencial, es decir, para el próximo año, este acuerdo del Consejo de Ministros, además de establecer los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el próximo año, nos dice también cuál es el máximo gasto no financiero. El gasto no financiero es el gasto que incluye los capítulos del 1 al 7 del presupuesto de gastos en que puede incurrir el Estado. Con lo cual, es muy importante tener en cuenta este acuerdo del Consejo de Ministros, porque a la hora de elaborar el presupuesto del Estado del año que viene, no podremos superar en ningún caso la cuantía que aquí está establecida como límite máximo de gasto no financiero. Este acuerdo de Consejo de Ministros, donde se establecen los objetivos de estabilidad y de deuda pública y el límite de gasto no financiero, tiene que ser aprobado por el Congreso y tiene que ser aprobado por el Senado individualmente, cada una de las cámaras. Si alguna de ellas rechazase estos objetivos, el Gobierno tendría que presentar unos nuevos en el plazo máximo de un mes. Relacionado con el límite máximo de gasto no financiero, surge un concepto que también establece esta norma, que es el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria.
Al Estado, además también a las comunidades autónomas y a las grandes corporaciones, se le exige que en sus presupuestos se recoja en una sección independiente una cuantía, una cantidad que vamos a denominar Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria y que tiene una dotación establecida. Esa dotación será el 2% de ese límite máximo de gasto no financiero que se ha determinado en ese acuerdo de Consejo de Ministros. La utilización de esta reserva, de este Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, corre a cargo del Gobierno y esta reservita, este Fondo de Contingencia, se dedica a financiar créditos extraordinarios, suplementos, ampliaciones e incorporaciones de crédito que puedan surgir en nuestro presupuesto. Si al final del ejercicio quedase algún sobrante en el fondo de contingencia, en ningún caso lo podremos añadir, lo podremos incorporar al fondo de contingencia que se dote para el presupuesto del ejercicio anterior. Bien, y para terminar con lo más interesante de la ley de estabilidad, únicamente pues decir ya que en el caso, en estos momentos casi más bien hipotético, de que al liquidar el presupuesto nos encontrásemos con una situación de superávit, es decir, hemos tenido más ingresos que gastos, bueno, ¿qué hacemos con ese superávit? Bueno, pues si el superávit se produce en el presupuesto del Estado, comunidades autónomas o corporaciones locales, lo destinaremos a reducir su nivel de endeudamiento y si ese superávit se produce en el presupuesto de la Seguridad Social, lo destinaremos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social. ¿De acuerdo? Bueno, pues es lo que quería, lo más interesante que quería resaltaros de este primer tema. Y entramos en el segundo de los temas